buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer y una alegría estar aquí, en una ciudad tan preciosa y con tanta buena gente. Este espacio tiene una energía muy especial. No podemos no comunicar. Y simplemente cuando he llegado y mirando, estabais de espaldas, estaba terminando Alejandra su exposición y se captaba una calidad en el ambiente distinta. Sabéis que los griegos en su sabiduría diferenciaban el tiempo que es medible, el cronos, de ahí la palabra cronómetro, del kairos. El tiempo tiene una cantidad, ahora son, según este reloj, las 4:12, pero el tiempo tiene una cualidad. Y la cualidad del tiempo, la calidad del tiempo, la belleza del tiempo, la creamos los humanos. De alguna manera somos las personas las que con nuestro trabajo, disposición, actitud, creamos momentos de belleza, momentos de epifanía, momentos de poesía, momentos que tienen sentido, especialmente cuando muchas veces la vida no lo tiene. Hace un tiempo, cuando hablé con Eloy y con Marisol, surgió la idea de hablar del mundo que viene. Y mientras nos acercábamos a la fecha de hoy, pensaba, todos sabemos que en el mundo que viene tendremos quizás farmacogenómica, nanotecnología, tendremos palabras raras, realidad ampliada que nos cambiarán la realidad. Pero el mundo que viene lo construiremos nosotros, cada uno de nosotros. De hecho, el futuro se despliega en el presente, se despliega en cada instante a partir de las decisiones que tomamos. Así que decidí modificar el enfoque y ponerle como título a la ponencia Creer, Crear, Lograr. Acción y transformación. Porque creo que si hay algo que nos une a los que estamos aquí es que, de alguna manera, probablemente todos, de manera humilde pero convencida, queremos contribuir a la belleza y al sentido del tiempo que nos ha sido dado. Queremos contribuir a hacer un mundo mejor, cada cual desplegando sus talentos, su potencial, su manera de ser. No puede haber logro si no hay una acción coherente. Mirad, Quevedo, me viene a la cabeza, decía que sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, sino que sabio es el que se arrodilla y escarba la tierra para dar con él. De nada sirve una gran intención si no hay una acción que la acompañe. La paradoja que tienen encuentros como este es que la comprensión mental o racional de los mecanismos que nos ayudan, llamémosle mecanismos, procesos, posturas, que nos ayudan a transformar la existencia, la comprensión mental de todo ello no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer, del mismo modo que decir agua no nos moja. No puede haber logro sin una acción, sin una creación. Pero en el origen de todo viaje de transformación, en el origen de cualquier proceso humano que quiera ver frutos, tiene que haber una creencia. Si yo le digo a un amigo, Mario, creo en ti, y tengo que buscar un sinónimo, el sinónimo directo es, Mario, confío en ti. La confianza, como el creer, no admite grados. Si os fijáis, en todas las facetas de lo humano, en lo emocional, en lo intelectual, incluso en lo físico, nosotros podemos decir a la gente que nos rodea, a la gente que amamos, que observamos evoluciones e involuciones continuamente, porque los humanos nos construimos en una dialéctica evolutiva, en una tesis, antítesis, síntesis. Eso ya lo vieron los taoístas hace muchos años y hablaban del principio del yin, yang, tao. Todo en la vida es un latido. Yo le puedo decir a mi hija mayor, Laia, constato que eres más paciente que hace unos meses. O puedo decir a mi mujer, te veo más alegre. O ella me puede decir a mí, te veo con más energía hoy o más fatigado. O un amigo me puede ver y me puede decir, has engordado o has adelgazado. Pero la confianza tiene una característica que la hace singular. Si yo le pregunto a un amigo, ¿confías en mí? Y me dice, un poco, es que no confía. En realidad, las transformaciones que hacemos en lo humano se producen solo cuando somos capaces de generar sistemas con altos niveles de confianza. Hay un problema, y es que creo que todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. El conocimiento mental o racional no nos transforma, lo que nos transforma es la creencia. Yo creo en ti, yo creo en el proyecto, yo creo en la vida. Cuando tenemos a alguien o algo en quien creer, se ponen en marcha, se movilizan palancas que no se pueden poner en marcha de ninguna otra manera. Vamos a intentar ver
precisamente la tesis de lo que intentamos compartir hoy y de lo que vamos a compartir es cuáles son esas palancas. Porque si no hay confianza, no puede haber creación, no puede haber compromiso. La confianza lleva al compromiso, el creer lleva al crear. Y de todo compromiso nace la calidad. No puede haber calidad en un vínculo humano, en un evento como este. ¿Por qué hay calidad? ¿Por qué hay esta calidad humana? Porque hay un compromiso. ¿Por qué hay compromiso? Porque un par o tres o cuatro de locos decidieron hacer algo grande y lo han logrado. El pensamiento nos lleva a la conclusión, pero la emoción nos lleva a la acción. Einstein escribió en uno de sus ensayos: normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Y nos cansamos mucho de pensar. Unos cuantos años antes, un sabio, emulando a otro sabio, parafraseando a Sócrates, Platón decía: no hay persona, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. Lo que da sentido a nuestra vida, lo que impulsa la transformación, es la capacidad de amar. Porque cuando amamos, creemos, y cuando creemos, creamos. Y cuando creamos, transformamos. Ortega y Gasset, al que hay que leer, decía que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Es cierto que hay momentos en nuestra vida en los que yo creo que debemos darnos el permiso de la letargia, del no hacer. Como todo es un latido, necesitamos momentos de inspiración, de tomar aire, de parar. Pero creo que también es muy cierto, como decía Séneca también, que si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Es necesario tener una visión, un horizonte, una esperanza, una mirada. Responder a la pregunta con tu pareja, con tu equipo, con tu gente: ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos une? Porque cuando hay una visión compartida es mucho más fácil una co-creación, un recrearse, una transformación. En buena parte, lo que nos decía Ortega lo avalan hoy muchos estudios sobre la percepción selectiva, sobre uno de los territorios que dominan muchísimo Mario, que es la neurología. Más que verlo para creerlo, hay que creerlo para verlo, parece decirnos nuestro cerebro. Es necesaria una visión que impulse el cambio. Pero esa visión se produce y tiene fuerza cuando opera un principio obvio, pero que hemos obviado. En realidad, la realidad objetiva como tal es inabarcable. Yo diría que ningún ser humano, por lúcido, por sereno, por iluminado que sea, puede tener un sentido cabal, holístico, completo de la realidad. Toda realidad es el resultado de una percepción subjetiva. Pero esa percepción en lo humano se construye esencialmente a partir de sistemas de creencias que tienden a ser inconscientes. En realidad, si el título es Creer, Crear, Lograr, ¿sabéis por qué es? Porque lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Hay un concepto que desarrolló en su día Eric Berne. Eric Berne era un médico canadiense, un excelente terapeuta que estudió directamente con Freud. Fue el creador del análisis transaccional, que es una herramienta tanto para la intervención psicoterapéutica como para la gestión de la comunicación tremendamente útil, si te la explican bien, con rigor y durante tiempo y la practicas. Eric Berne definió la postura existencial como un sistema de creencias que todos los humanos tenemos y que pivota en tres ejes. Nuestra postura existencial, en primer lugar, se construye a partir de lo que yo creo sobre mí mismo, sobre el yo. Hay personas cuyos sistemas de creencias ya de entrada pueden inhibir un potencial de transformación porque, como decía Virgilio, pueden porque creen que pueden, pero no pueden porque creen que no pueden. Por lo tanto, ¿cuáles son las creencias que operan a nivel inconsciente? ¿Sabéis lo que tiene el inconsciente? Es muy puñetero porque es inconsciente. Es decir, tú no te das cuenta, pero los otros lo ven con elocuencia. Por eso la mirada de un amigo o de un tercero puede ser tan transformadora, porque él ve lo que es obvio, pero tú de ti no eres capaz de ver. Primer universo de creencias. Segundo universo de creencias, el otro. ¿Qué creo yo sobre el otro? Porque si yo creo que el otro me la va a pegar, ¿cómo voy a comprometerme a confiar con nadie? Ahora, si creo que el otro es una buena persona a la que he conocido con el tiempo y deposito mi confianza en él, todo cambia radicalmente. Y por supuesto hay un sistema de creencias muy complejo que es lo que yo creo sobre la vida. Ahí, lo voy a decir sin juzgar, de una manera descriptiva, se despliegan, cada ser humano tiene su sistema de creencias, su postura existencial. Uno será, yo hago lo que puedo, los demás hacen lo que pueden, la vida será lo que hagamos entre todos. Para otro será,
yo no puedo, el otro abusa de mí, la vida es terrible. Para otro será, y no juzgo, sus razones tendrá. Para otro será, yo voy a tirar adelante porque voy a batallar para conseguir este anhelo o propósito. Los otros son personas con las que puedo cooperar y lograr bellas cosas y la vida es una oportunidad. Pero es importante cuestionarse los sistemas de creencias, porque si no te los cuestionas tú, sabes quién los cuestiona, la propia existencia, a través de procesos que se llaman crisis. No es lo mismo una crisis que una desgracia. Una desgracia o una tragedia no admite reversibilidad. Pero confundimos crisis con desgracia porque la crisis sí que lo admite a pesar de que las dos, internamente, psíquicamente, suponen un proceso de duelo, una adaptación a una nueva realidad. Comentábamos en el almuerzo, y no me extenderé mucho en la etimología, que la palabra crisis comparte la misma raíz etimológica que crisálida, la transformación, que crisol, la alquimia, que crítica, el rigor en el pensamiento, que criterio, la capacidad para elegir, que Cristo, la conciencia de compasión, de amor, de entrega. Fijaros qué bonito. Una crisis es una mutación, una alquimia, una transformación donde tenemos que activar el pensamiento y la emoción para una acción transformadora. Lo que no cambiamos por convicción, lo cambiamos por compulsión. Las creencias que no cuestionamos y que tienden a limitarnos a veces, los desafíos de la existencia nos las hacen replantear para modularlas, y al cambiar lo que creemos, tendemos a cambiar lo que creamos. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que está en el ámbito de lo sutil, lo que no se ve, lo que parece que es soft, pero lo soft condiciona lo hard. Dicho de otra manera y avanzándolo aún un paso más, si lo que creemos se mueve en el ámbito del pensamiento y también del sentimiento, diríamos que a otro nivel la calidad del alma crea la calidad de la materia. La calidad del alma, es decir, no hablo de ella como un ente metafísico, hablo de ella como algo muy concreto. La calidad de tus pensamientos, cómo te has formado, cómo razonas, cómo piensas, cómo miras la realidad, tu mirada crítica. La calidad de tus emociones, cómo amas, cómo te entregas, qué pasión pones a lo que haces, cuáles son tus principios, tu calidad ética, tu honestidad, tu coherencia, tu integridad, tu impecabilidad. La calidad de lo que no se ve, crea lo que se ve. Sin valores no puede haber valor. En realidad la crisis que estamos viviendo no es económica, es el síntoma de una crisis profunda de valores. Ha sido una estafa, y no me extenderé ahí, pero ha sido una estafa global. Sin valores no puede haber valor. Dicho de otra manera, sin calidad en el alma no puede haber calidad en la materia. Somos emprendedores muchos de nosotros. Queremos una buena economía, creemos una buena calidad psicológica. Hay una palabra mágica que hemos olvidado a la hora de establecer proyectos humanos del tipo que sea. ¿Por qué hablo de la confianza como una variable fundamental? Porque os decía, con confianza y compromiso, y desde la confianza se produce algo maravilloso, y es que las cosas fluyen y funcionan rápido. Cuando tú no confías en alguien, no le pasas la pelota, porque o te la va a robar o va a fallar el tiro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no somos capaces de crear buenos vínculos, no somos capaces de transformar nada. Mario ponía el ejemplo en el almuerzo de que él una vez fue a un auditorio, ¿me permites, Mario, que lo traslade? Y cuando llegó se encontró con un técnico que le ponía problemas a todo. En la sala había reverberación de sonido, le dijo, vaya, los dos trabajamos con Macintosh, vaya, un Mac siempre da problemas. No se oía bien, no se podía proyectar. El cliente, dentro del cliente había una persona joven que le dijo, Mario, no te preocupes, yo te lo arreglo. No era técnico. Al cabo de un rato no había reverberación en la sala, según el técnico de sonido era imposible evitarla. El Mac de Mario funcionaba perfectamente. Y pudo hacer una exposición serena y brillante. Si somos capaces de generar calidad humana, seremos capaces de generar calidad vincular. Nos olvidamos demasiado a menudo de una obviedad que es obvia, y es que al final el mundo no es una abstracción. La humanidad no es una abstracción. La calidad del mundo y la calidad de la humanidad depende de la calidad que tú siembres en cada instante, aquí y ahora. El mundo que viene será lo que tú decidas sembrar aquí y ahora, y que se va a desplegar como una semilla que vas a regar y cuidar en el futuro. Para ello es fundamental no solo tomar conciencia de que las cosas no pasan solo por azar. Schopenhauer decía, el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. John Nash decía, yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valor a las cosas. Cuidado, esta es muy buena. Schopenhauer nos dice,
Una cosa es lo que pasa, otra es lo que tú haces que pasa. Una cosa es lo que te llegará con la vida, otra es cómo tú vas a elaborar, a alquimizar, transformar. Tú puedes recibir una ignominia y decidir perpetrarla. Tú puedes haber sido maltratado y maltratar a los demás o decir, como sufrí tanto, voy a evitar por todos los niveles que el trabajo en precario no se produzca. Por ejemplo. Está en tu mano. John Nash decía, yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valor a las cosas. Es verdad, las cosas no son como son, es cómo las percibimos, cómo las valoramos. Y Albert Einstein decía, la suerte es una función de parámetros desconocidos. ¿La suerte depende del azar? No. Mirad, si yo lanzo nos dan una moneda a cada uno de nosotros. Lánzala al aire, cara o cruz. Todos, por intuitivos, lúcidos, clarividentes que seamos, el porcentaje de aciertos que conseguiremos será un 50% a largo plazo, si la moneda no está trucada. Pero si yo sé el peso de la moneda, su grosor y diámetro, si sé la temperatura, presión y humedad en el ambiente, y si sé básicamente tres cosas, velocidad de lanzamiento, ángulo de salida y si la cara o cruz toca en la uña, puedo hacer un algoritmo que por ensayo y error a través de una cámara fotográfica o cinematográfica, una cámara de vídeo, vamos, y un robot con un algoritmo me prediga si hay cara o cruz. Y algunas universidades hacen campeonatos a ver quién lo acierta más, y algunas universidades llegan a un 80 y pico % de aciertos al lanzamiento de moneda. Simplemente le dicen al ordenador, uña tocando cruz. Bien, la cámara capta, calcula el ángulo, infiere los parámetros. Eso que llamamos azar es el nombre de una ley compleja. Y la ciencia cada vez más va pasando del misterio al enigma. El misterio es irresoluble, el enigma se puede solucionar desde la inteligencia, desde el criterio. Luego es verdad que en nuestra vida hay situaciones que vienen dadas por el azar, pero al final cuando no funciona podemos quejarnos del gobierno. ¿Lo votaste? ¿Estás haciendo algo para cambiarlo? Al final el dedito siempre tiene que volver a uno y decir, ¿qué hice o no hice, consciente o inconscientemente, para provocar esta situación? 2, ¿qué puedo hacer ahora para revertirla? Porque si no asumimos una responsabilidad radical sobre nuestra existencia, no nos quejemos. O sí quejémonos, pero que la acción, que esa queja promueva una acción realmente transformadora. A partir de ahí podremos encontrar calidad en la materia. A partir de ahí podremos transformar el mundo. Pero es fundamental en ese gesto interno, en esa manera, en esa postura existencial de articular una mirada. ¿Cómo miramos al mundo? Hay un aforismo que dice, ten cuidado cómo mires el mundo porque el mundo será como lo mires. Mirad, yo supongo que todos tenemos preferencias en relación a todo en la vida, ¿no? A mí me encantan los aforismos y las frases. Y esta es mi favorita. Esta la escribió Goethe hace muchos años. Y es mi favorita no solo pensando en mis hijos, no solo pensando en mis amigos, no solo pensando en mi pareja, mi mujer, no solo pensando en la aplicación universal y el sentido que tiene esta frase. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Cómo creemos que somos o cómo podemos llegar a ser? Pero no lo digo desde la vanidad, no lo digo desde el ego. ¿Estamos convocando lo mejor del otro? En el encuentro, en el cuerpo a cuerpo, ¿estamos dejando un espacio a la conversación? ¿O estamos actuando desde el prejuicio? ¿O estamos castrando la relación desde una proyección que está eliminando, que está sesgando la realidad? ¿Cómo estamos mirando? En psicología, a este efecto de la mirada, a este efecto de la expectativa, se le llama el efecto Pigmalión de la profecía que se autocumple. Y se ha estudiado muy a fondo en psicología social y se ha visto que realmente nuestra disposición frente al otro condiciona cómo el otro actúa. Os voy a contar mi historia favorita. La utilizo muy a menudo como elemento estructural, como gran metáfora que permite encajar muchísimos conceptos detrás. Algunos la conoceréis, algunas la conoceréis porque habéis visto el vídeo en YouTube, os lo habrán hecho llegar por WhatsApp o por correo electrónico. Lo que en general no se conoce es la historia que hay detrás, el porqué. Y eso nos ayudará mucho a entender, creo, muchas cuestiones esenciales. Este señor se llama Dick Hoyt, es un teniente coronel en la reserva del ejército de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Ahora tiene 74 años. Como lo veis en la fotografía, aparece con una camiseta deportiva porque es uno de los mejores deportistas de medio fondo mundiales. Está en el Hall of Fame del triatlón mundial.
ha hecho muchísimas triatlones olímpicas y ha hecho varias triatlones Ironman. Para que os hagáis una idea, corre la milla a solo media hora del tiempo mundial, la corría con 71 años. Pero todo eso lo hacía arrastrando a su hijo discapacitado. Incluso han corrido juntos triatlones Ironman, que convirtiéndolo de millas a kilómetros y redondeando, pasa por nadar 4 kilómetros, hacer 180 en bicicleta y correr una maratón completa. Todo eso llevando una carga de 70 kilos de peso muerto de su hijo Ricky, que nació con una anoxia cerebral por estrangulamiento de cordón umbilical. Y cuando nació, los médicos le dijeron: mire, su hijo será un vegetal, no hay ninguna opción, no pueden hacer nada. Él, de alguna manera, aceptando el diagnóstico de varios médicos, se negó a condenar a su hijo a una vida en la que los médicos de aquel momento, de hace 52 años, le proponían simplemente darle de comer y asearle. Su mirada fue otra, su creencia era otra. Por amor a su hijo, él dijo: yo tengo que hacer lo que sea, por pequeño que sea. En el cuento de la buena suerte decimos que la buena suerte esencialmente consiste en crear circunstancias, que si no creas circunstancias, no creas posibilidades para la transformación. Este señor dijo: yo tengo dos opciones, tener a mi hijo tumbado todo el día y irlo moviendo para que no se llague, dándole de comer y nada más, y aseándolo, por supuesto. Pero dijo: no, yo quiero que la vida de mi hijo tenga un sentido y sobre todo que si algún día yo no estoy, porque muero antes, o mi esposa muere antes, mi hijo pueda ser autónomo. Autónomo como persona y profesionalmente, que pueda ganarse la vida dignamente. Los médicos le dijeron: descarte esa opción, es imposible, su hijo no podrá andar, no podrá escribir, no podrá hacer nada operativamente, no podrá correr, no podrá tomar un lápiz, no podrá ni prenderlo, ni asirlo, no podrá hablar. En un caso de anoxia tan severa como el de su hijo, el cociente intelectual se mueve en un promedio de 20 o 30, cuando el umbral mínimo son 80, la normalidad son 100, 120 hablamos de alguien inteligente, 140 arriba más o menos ya es genial prácticamente. Su hijo tendrá 20 o 30 de cociente intelectual. También hay que decir que en aquel momento no se sabía lo que Mario también nos explica siempre, que el cerebro es plástico, que lo podemos modificar. No se sabían muchas cosas, no se hablaba de inteligencia emocional, no se hablaba de inteligencia social. La creencia de aquel momento condenaba a este muchacho a ser un vegetal y a morir prematuramente en una especie de cárcel definida por un diagnóstico científico del momento, cargado de buenas intenciones y de buen criterio. Su padre no se resignó, llevó al hijo a la escuela. ¿Me lo pueden escolarizar? No, su hijo no puede hacer nada. Será una carga para los niños, no entenderá, no podrá seguir. ¿Sabéis qué hizo? Empezó a estudiar pedagogía y magisterio. Y él se convirtió en el profesor de su propio hijo. A partir de los 3 años dedicaba entre 4 y 6 horas al día de clase convencional. Su hijo, lo veréis en un vídeo, le mira de vez en cuando, sonríe, hace como una especie de movimientos espasmódicos, pero no le sigue, no fija la atención. Y por supuesto no tomaba nota, y por supuesto no hablaba. Era un acto de fe, creer, para crear, para lograr. Movido por el amor, y de eso hablaremos enseguida, porque es el gran transformador. Cuando tenía 11 años, Dick Hoyt se dio cuenta de que Stephen Hawking, el eminente científico británico, se comunicaba con un ordenador, una pantalla, había un casco, él movía la cabeza y cuando la movía hacia adelante el cursor se movía de la A a la Z, hacia atrás de la Z a la A y para fijar un carácter le daba un botón. Moviendo la cabeza podía escribir. Compró esa máquina, la instaló para su hijo. Los médicos le decían: tu hijo no va a entender nada. La primera vez que le pusieron, le dijeron: Ricky, si nos entiendes, háblanos. Se gastó una fortuna en comprar el aparato, en llevarlo de Gran Bretaña a Boston. La primera frase que escribió Ricky Hoyt fue: vamos Bruins, go Bruins. Los Bruins es el equipo de hockey de la ciudad de Boston. Y en aquel momento jugaban una competición importante. La segunda pregunta que le hicieron fue: ¿realmente nos entiende Ricky? Y dijo: por supuesto, mi papá durante todos estos años me ha enseñado a leer y a escribir. Cociente intelectual de Ricky Hoyt, 120. Durante todos esos años su padre le había ido estimulando, le había ido enseñando a pensar. Luego hicieron un trato. ¿A ti qué te gusta? Una vez le preguntó. Corrieron una carrera de 5 millas en un barrio local para recaudar fondos para un chaval que había tenido un accidente y había quedado tetrapléjico. Y el padre decidió llevar a su hijo en el carrito. Cuando llegaron, el padre vio que su hijo era feliz. ¿Qué te gusta? Dice: a mí lo que más me gusta es que me lleves a correr. Y le hizo una propuesta. Dice: ¿tú te ves capaz de estudiar primaria, secundaria, de acabar una carrera, de ganarte la vida? Porque ya sabía que su cerebro estaba en plena forma, aunque su cuerpo no podía movilizarlo. Y dijo: sí, papá, pero si tú me acompañas.
Mirad, hay una diferencia entre demostrar y mostrar. El que demuestra parte de la premisa de que el otro no sabe o no entiende. El que muestra parte de la premisa de que el otro todavía no ha visto, pero que cuando vea lo entenderá perfectamente. Los mensajes que más transforman no son los mensajes verbales, paradoja estamos hablando, sino la acción que emite un mensaje que es incuestionable. El señor Hoyt le dice a su hijo, voy a correr contigo y te voy a mostrar cómo yo, fuera de forma, gordito, con 40 y pico de años, me voy poniendo en forma, cada vez gano más potencia y vamos a correr juntos para ganar. Y así tú podrás tener la inspiración, el impulso, el ejemplo de que tú puedes superar tus asignaturas. Yo lo haré con líneas de meta, contigo, tú lo harás con las asignaturas. Y empezó a bajar tiempos, pasó del cuarto cuartil al tercer cuartil, al segundo, llegaba entre el 25% de todos los participantes, fuera cual fuera la edad. Con el tiempo fue envejeciendo, pero empezaba a llegar primero o segundo en su grupo de edad. Cuando ya la maratón se le quedó corta, decía, yo tengo que seguir inspirando a mi hijo. No sabía nadar, tenía fobia al agua, pánico, se trabajó la fobia, aprendió a nadar, triatlón, corta, media, olímpica, Ironman. Ricky Hoyt acabó primaria, secundaria y es la primera persona con una discapacidad total que acaba una carrera superior en la Facultad de Boston. Ha hecho posgrados en robótica e informática. Hoy es un programador informático y conferenciante junto con su padre que se gana la vida desarrollando aplicaciones informáticas que van a parar a robots que asisten a personas severamente discapacitadas como él. Vive solo en su apartamento, se gana muy bien la vida, es una persona feliz y además, cuando tú oyes cómo escribe, su narrativa es espectacular, la inteligencia, la lucidez, la sensibilidad y la ironía que manifiesta. Un vegetal se ha convertido en una persona que transforma vidas por una mirada llena de amor y de sentido. Si fuéramos capaces de inocularnos una mínima parte de esa mirada y de mirar el mundo desde ese lugar, la realidad cambiaría así. Vamos a ver un vídeo muy emotivo, es menos de un minuto, en el que se recogen diferentes fragmentos. Porque mirad, dentro de unos años no recordaréis las palabras que hoy hemos dicho aquí, pero recordaréis las emociones y quedará de alguna manera una impronta, una huella, un sentipensamiento en el recuerdo. Veréis en este vídeo diferentes fragmentos de triatlones Ironman que el señor Hoyt corre con su hijo con más de 70 años. Os pongo en contexto para que deis valor a la imagen. En la triatlón la primera prueba es la natación. Y los que van a competir para ganar van a saco, sin piedad. Es decir, algunos incluso destrozan el bañador del competidor porque así ganan inercia, ¡zasca! O pasan por encima agarrándose al hombro, como cuando se juega sucio en waterpolo. Él deja que salgan todos para evitar que nadie dé un golpe a la Zodiac, a la canoa de su hijo, y se ahogue. Les da ventaja. Salid, salid. El agua se remansa y comienza a nadar. La primera bicicleta la hizo él con sus propias manos en su taller, ensamblando piezas de otras bicicletas. Luego con el tiempo la mejoró y luego encontró un patrocinador que le hizo una bicicleta estupenda. Pero llegaron a competir largas distancias con una bicicleta que temblaba al manillar. Aprendió a nadar, como os decía, aprendió a ir en bicicleta. El señor Hoyt hace 3 años tuvo un infarto de miocardio. Y le encontraron que tenía una tara, eso Mario lo explicaría mucho mejor que yo, una tara estructural, infinitamente mejor, en el corazón. Total, que los médicos le dijeron, ¿sabe que le ha salvado la vida? La esperanza de vida de usted ha aumentado mucho, porque usted tiene un corazón hecho polvo, señor. No lo sabía. Dice, pero mi padre murió de infarto. Claro, pues usted tiene lo mismo. ¿Sabe usted qué le ha alargado la vida? Dijo, ¿qué? Dice, el entrenamiento aeróbico que ha ido haciendo, progresivo, le ha ido salvando esta dificultad. Su esfuerzo por inspirar a su hijo le ha alargado el tiempo de permanencia en esta tierra con él. Vamos a verlo. When you don't think you can.
una imagen vale más que 1000 palabras. Quiero decir que a veces podemos argumentar mucho, pero cuando tú ves esto es un metaargumento, no hace falta decir más. Imágenes que generan equívocos. Aquí pudiera parecer que ellos están a punto de ser adelantados por estos jóvenes triatletas. Es al revés. Les acaban de adelantar por la izquierda. Y algunos ríen. Porque saben que el señor Hoyt, ¿habéis visto el ritmo de sprint a que entraba en la línea de meta en la noche cerrada? 71 años en este vídeo. Me diréis, coño Alex, pero esto lo haces por un hijo. Lo haces por algo a lo que amas, profundamente. Puede ser un hijo, puede ser una causa, puede ser tu mujer, puede ser tu padre, puede ser una causa genérica, impulsar la cultura, impulsar la solidaridad. Al final, lo que nos mueve es aquello que de alguna manera contribuye a que nos vayamos a dormir sabiendo, dormir cada día o dormir definitivamente, sabiendo que nuestra vida ha valido la pena ser vivida, que ha estado llena de momentos de kairos, de momentos con sentido, de momentos de belleza, de momentos que han valido la pena. Literalmente no pensamos en el significado de la palabra, que han valido la pena, que la pena, el sufrimiento del vivir ha tenido un sentido, ha estado cargado. En las transiciones nadie les ayuda, él toma en brazos a su hijo, son un equipo y no quieren que nadie les ayude ni que les den ventaja. Viktor Frankl, muchos sabéis que era un médico de origen vienés que sobrevivió a diferentes campos de exterminio, entre ellos el de Auschwitz, y escribió un libro que invariablemente sugiero en cada conferencia, que es El hombre en busca de sentido. Hay que leer El hombre en busca de sentido. Frankl en ese libro escribe lo siguiente: cuando yo no puedo cambiar la situación a la que me enfrento, el reto consiste en cambiarme a mí mismo. Y es verdad. Epícteto era un esclavo muy lúcido que tuvo un alumno que era Marco Aurelio, al cual parece ser que Francisco de Asís leyó al cabo de unos cuantos años. En cualquier caso, Marco Aurelio, Francisco de Asís, apuntaban a una dirección. Decían, la sabiduría es el arte de dirimir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y Francisco decía aquello de, Señor, dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para dirimir cuál es la diferencia. Hay cosas que no podemos cambiar, mal que nos pese. Pero hay muchas más cosas de las que imaginamos que sí podemos cambiar. A mí me da miedo el discurso a veces de la autoayuda que dice, tú puedes lograr todo lo que desees. Yo creo sinceramente que es mentira. O que cada cual tiene lo que se merece. Creo que no es verdad. Creo que hay bellísimas personas que no tienen lo que se merecen y hay auténticos sinvergüenzas que viven como Dios sin merecérselo. Pero creo que podemos hacer más de lo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Pero creo que realmente podemos hacer más de lo que imaginamos. Frankl básicamente estructura su cosmovisión, su pensamiento, en dos ejes. Él, después de la experiencia de Auschwitz, se da cuenta de que hay algo tremendamente sutil y poderoso que podemos elegir. Una de las cuestiones que podemos elegir es nuestra actitud. Frankl dice, te pueden quitar todo en esta vida, te pueden matar al ser amado, no solo por un tiro, sino por una mala gestión en un proceso determinado o clínico. O sea, se te puede morir alguien, se te puede llevar a alguien un accidente, te pueden robar lo que has trabajado en toda una vida de esfuerzo, te pueden incluso intentar borrar la dignidad y la memoria, pero hay algo que nunca nadie te puede quitar. Hay algo a lo que nunca nadie puede meternos mano, que es la libertad que tenemos de elegir dar lo mejor en cada momento, por difícil que sea la situación. Y eso yo creo que es el ejercicio que requiere mayor nivel de consciencia, mayor templanza, mayor generosidad, esa especie de aikido espiritual, aikido como arte marcial, el camino del corazón es el aikido, el camino de la energía del corazón, esa elección que te permite decir, bueno, ante esta situación yo elijo la palabra, el diálogo, la generosidad, la humildad. También elijo la firmeza, pero lo mejor, la mejor dimensión de ti mismo. Eso es lo que nos dice Frankl, podemos elegir. Esa es nuestra primera y última libertad. Pero también dice, porque la actitud es algo que se construye en el presente. ¿Y el futuro?
Bueno, el futuro no deja de ser una visualización, una idea, una proyección, pero el futuro tiene mucho que ver con el sentido. Cuando Frankl sobrevive a Auschwitz, vuelve a ejercer de terapeuta y se da cuenta de que lo que le había contado su maestro Freud no era del todo cierto. Freud decía que lo que nos mueve es el principio del placer. Y hay momentos en la vida en los que no hay placer ni expectativa de placer, en los que hay sufrimiento, tristeza, en los que el desafío, tanto en lo físico como en lo emocional, es mayor. Frankl se dio cuenta, por ejemplo, él mismo, era médico vocacional, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, y él, en su barracón de Auschwitz, observaba a sus compañeros no solo como amigos, sino como pacientes. Y no tenía ningún principio activo, no tenía ninguna pastilla para poder intervenir en la enfermedad. ¿Qué tenía? Su palabra, su gesto y su comida. Y muchas veces daba su sopa o su trozo de pan al compañero que veía que iba a morir. Y a pesar de eso sobrevivió en un entorno de trabajos forzados, en un invierno de Cracovia, como es el de Auschwitz. Muchos compañeros, algunos de los que sobrevivieron con él, decían: no entendemos cómo Víctor pudo vivir, porque él lo dio todo. Él mismo dice que en alguna ocasión cayó porque no tenía fuerzas físicas, porque ya no tenía grasa en el cuerpo, no tenía calorías que quemar, pero dijo: yo tengo que vivir para contar a mis alumnos y al mundo en general lo mejor y lo peor del ser humano que he visto en estas paredes. Para hacer una pedagogía de que podemos elegir construir una vida con sentido desde la libertad y desde la consciencia de elegir dar nuestra mejor versión en cada momento, pero no como una imposición de un esfuerzo, tienes que no, por el hecho de que, o si no, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Fastidiar a los demás? Porque si vamos de este palo, esto se acaba en 2 días. Por eso, cuando algún paciente le iba a ver en situaciones de desesperación, él le hacía una pregunta amable y amorosa: y a pesar de todo el sufrimiento que usted ha tenido, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué no se ha suicidado? Pero con un motivo: interpelar a esa persona qué era aquello por lo cual merecía la pena seguir viviendo. Y uno le podía decir: porque me queda un amigo, porque quiero aprender a leer, porque quiero reconstruir mi ciudad. Muy bien, concéntrese en eso. ¿Para qué vives? Ahí está el sentido, ahí está la fuerza. ¿Pero el sentido es solo eso? ¿El sentido es solo para qué vives? No, hay mucho más. Personalmente pienso que el sentido es la capacidad que tenemos cada una y cada uno de nosotros de transformar el sufrimiento que hemos vivido en amor y creatividad. Y ahí nace una pila de combustible inagotable. Quien ha tenido una persona cerca con una determinada enfermedad, que ha visto ese sufrimiento y su impotencia, y esa persona se ha ido, puede decidir realizarse contribuyendo a una causa que luche contra esa enfermedad. Quien ha sido objeto de malos tratos puede hacer de su vida también una bandera de la lucha contra los malos tratos. Quien ha sido abusado puede formar parte de una causa para evitar los abusos a quienes no los merecen. ¿Dónde está el gran poder de transformación que tenemos? En ese grito que llevamos todos dentro por alguna circunstancia que nos ha tocado vivir injustamente muchas veces, y transformarlo en la palanca que evite que otros aprendan esas lecciones pasando por tanto sufrimiento. Porque sí, la vida nos hace aprender, pero a veces el precio del aprendizaje puede ser excesivamente alto. Si podemos contribuir a que otros aprendan sin tanto dolor, ¿por qué creéis? A ver, ¿quién hizo la lista de Schindler? ¿Cómo se llama el director? O de Salvate al soldado Ryan, ¿cómo se llama? Spielberg. Gran cine. ¿Sabéis por qué? Porque su familia murió en Auschwitz. Y él tenía varias opciones: maldecirlo todo o hacer una pedagogía de lo que pasó en el mundo para que no se vuelva a repetir desde su mirada. Por eso hace obras extraordinarias. Mirad las biografías de científicas, científicos, músicas, músicos. Los grandes políticos, Mandela, Gandhi, ¿eran narcisistas? No. Eran personas bellas y buenas que decidieron alquimizar su sufrimiento en una mirada distinta que transformó la sociedad y el mundo. Les impulsó el amor y la voluntad de encontrar un sentido a la vida, porque la vida les había generado en según qué momentos tanto dolor que no tenía sentido. Luego, el sentido es una construcción subjetiva, es una elección que implica un compromiso para la transformación. Y cuando eso se produce,
entonces emoción, pensamientos y acciones avanzan, pero pueden encontrarse con una barrera que son las creencias de nuevo. El tío Albert, al que le debemos mucho más que la teoría de la relatividad, sino que de alguna manera era un gran pacifista, un gran humanista. Einstein tiene dos etapas en su vida, el eminente físico, el genio, pero después el humanista, después de Hiroshima y Nagasaki, se da cuenta de que la energía sin amor puede ser terrible. Y dice, o le ponemos amor a esta capacidad tecnológica que tenemos o nos vamos a autodestruir. Y sus conferencias, sus ponencias, pasan del ámbito de la física al ámbito del humanismo. Albert Einstein decía que una vez hayas aceptado tus límites, puedes ir más allá de ellos, pero solo una vez los hayas aceptado. ¿Qué es un límite? Un límite es una línea, y que el diccionario la define como real o imaginaria. Es verdad, hay límites reales. Es decir, yo, por ejemplo, no podría correr ahora, en mi edad, circunstancias y con el cuerpo que tengo, los 100 metros en menos de 14 segundos probablemente. A lo mejor es una falsa creencia, a lo mejor lo haría en 13 y medio. ¿Eh? Hay que ponerse. Pero lo que es importante de la definición de la voz límite es imaginario. Es verdad, hay límites que no podemos cambiar, pero hay otros que sí. Hay una historia preciosa, la conoceréis muchos, la de Roger Bannister. También un neurólogo británico, estudiante de medicina de Oxford, fue el primer ser humano que corrió la milla en menos de 4 minutos. Lo curioso es que había la firme creencia de que nunca nadie podía correr la milla en menos de 4 minutos. De que había un umbral de máxima competencia. Durante 9 años el récord mundial estuvo en 4 minutos, 1 segundo y 2 décimas. Nadie lo bajaba. Los atletas entrenaban, llegaban fatigados. Se daba el caso de que los médicos, algunos fisiólogos eminentes, llegaron a argumentar con estudios el por qué no era posible bajar de los 4 minutos, concluyendo que quien lo hiciera entraría en grave riesgo para su vida, por infarto, por ictus. A ver quién es el guapo que se atreve a correr, sabiendo que la puede palmar porque lo dicen los médicos. Eso actuaba como una mordaza, hasta que Bannister entrenó, incluso fue muy criticado por cómo entrenó, practicó un tipo de respiración distinta que le llevó a desarrollar lo que se conocía como el Bannister Burst, la explosión Bannister. 300 metros antes de la línea de meta, hacía un sprint que dejaba clavados a sus compañeros. Él corría y con su crono demostró a sus amigos que lo podía hacer, pero no le creyeron. Total que, para avalarlo, hicieron una prueba cronometrada oficialmente en la pista de Iffley Road en Oxford en el año 1954, en un entorno en el que nadie creía que realmente un ser humano pudiera bajar de los 4 minutos. Vamos a ver un resumen de lo que pasó ese día en esa pista en el año 1954, cuando por primera vez en la historia un ser humano es capaz de demostrar que puede correr en menos de 4 minutos. On May the 6th, 1954, Roger Bannister, a 25-year-old medical student, shook the world by breaking what had seemed an insurmountable athletic barrier. At least that's what many experts claimed as Bannister, paced by 2 fellow graduates, set off to try to break the 4-minute mile. Over the years, the target had become an elusive obsession for all middle-distance runners. The nearest anyone had come to it was 4 minutes 1.3 seconds by the great Swedish athlete Gunnar Haag, and that was 9 years earlier. Christopher Chataway took over the pace after Chris Brasher had done his bit in the early stages. The weather at Oxford University's athletic track hadn't looked too promising. A cold wind was blowing just before the start. But by the time Bannister had begun his final 300 yards, the wind had dropped. It was now make or break for the finishing line. Bannister had run the last lap in 59.4 seconds, and it was more than enough to give him the record, 3 minutes 59.4 seconds. No one had beaten the 4-minute barrier before. It was a great performance, and done in the days of cinder tracks, spikes and training bouts between studies. Guts and grit in true amateur spirit. Lo logró. Vaya el aplauso para Bannister, que sigue vivo.
Vaya el aplauso para Bannister. Por cierto, cuando antes habéis aplaudido a los Hoyt y ahora habéis aplaudido a Bannister, ¿sabéis por qué? Cuando hay algo que te conmueve es que lo llevas dentro. Luego el aplauso vuelve a vosotros. Cuando tú reconoces afuera algo que te conmueve, no lo podrías hacer si no estuviera en ti. Creo que es interesante hacer esa observación porque en realidad somos espejos frente a espejos. ¿Por qué os cuento esto? Fijaros lo que pasó. Mirad la evolución del tiempo de la milla. Un siglo antes, 4 minutos y medio prácticamente, unos 50 años antes, 4 minutos y cuarto. Bannister rebaja el tiempo, se publica, aparece en la portada de Sports Illustrated, muchos medios de comunicación, todos lo difunden como un gran acontecimiento. De repente ese mismo año, 37 atletas mejoran su tiempo. En 2 años, 300. Y el tiempo de la milla va bajando hasta convertirse en un récord que de momento no se ha movido, 3:43, 17 segundos por debajo de un tiempo humanamente imposible hacía 50 años antes, ¿no? Cuando alguien muestra que una creencia es falsa, da un permiso a la humanidad, a la especie, para una evolución sistémica, para una mejora continua. Los humanos convivimos con 2 tipos de umbrales, de límites, de techos. Techos de máxima incompetencia psicológica que nacen de las creencias. Pero luego hay umbrales de máxima competencia real que tienen que ver con el ensayo y el error. Es el único método, la única manera de aprender para el desarrollo científico. Es el error, no nacemos enseñados. El riesgo es no arriesgarse si quieres crecer y aprender. Porque es la única manera de romper los umbrales de máxima incompetencia psicológica. O te la juegas o no aprendes. Ahora, no basta con pegársela para aprender, tiene que haber la reflexión que acompañe al error para que el error se convierta en lucidez. Como a mí me dijo una vez una señora muy mayor, y creo que esto Irene lo dice también por su cuenta, algunas veces se gana y otras se aprende. Si tienes la voluntad de aprender. Claro, si el señor Hoyt se hubiera creído lo que los médicos lo dijeron, su hijo sería un vegetal y probablemente no hubiera llegado a vivir los años que ha vivido. Pero a partir de luchar con ese umbral, esa falsa creencia, su hijo se pudo comunicar, pudieron entrenar juntos, estudió en la Universidad de Boston, hizo sus posgrados y hoy es una persona que contribuye con sentido a que personas con discapacidades severas, o mejor dicho, con capacidades diferentes, pero que tienen limitaciones, puedan también tener una vida con sentido. Y eso nos llevaría a otra cuestión, a los puntos de apoyo. Mirad, Balzac decía que la resignación es el suicidio cotidiano. Y estamos muy de acuerdo. Os voy a comentar una teoría muy interesante que la apuntó teóricamente Martin Seligman. Martin Seligman, a los que os interesa todo este tema de la inteligencia emocional, sabéis que fue decano del Colegio de Psicólogos de Estados Unidos y es catedrático de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania y está considerado por muchos el padre de la psicología positiva. Es un hombre muy riguroso que tiene libros muy interesantes, en España publicados por Grijalbo, y que os aconsejo que leáis, Martin Seligman. Trabajó con el profesor Richard Morris de la Facultad de Edimburgo en un experimento que se ha llevado a cabo con cobayas, con perritos y también con seres humanos, con universitarios, y con resultados muy similares. Este experimento le llamaron el experimento de la teoría de la indefensión o de la resignación adquirida. Indefensión, ya veréis por qué, porque hay un grupo del experimento que está indefenso, concretamente estos, a los que se llama sin suerte, y porque al final esta indefensión, es decir, no tener piedras en las que apoyarse, les lleva a la resignación. El experimento consiste en tomar 2 piscinas de agua que oscurecen con leche. Es un producto muy barato que permite generar una gran opacidad en el líquido. En uno de los recipientes ponen piedras de apoyo, en el otro no. Se sumergen paralelo a los sujetos. Los investigadores querían observar cuál era el efecto que tenía una experiencia traumática de abandono en los sujetos y cómo eso condicionaba su vida ulteriormente. ¿Me estoy explicando? Piscina oscurecida con leche, en una hay piedras que si te encaramas respiras, en las otras te ahogas. Sí o sí te vas a ahogar. O sea, les condenaban. Estos los ponían en un punto donde no hacían pie, pero se movían, raspaban con la patita en el lugar y decían, caramba, aquí hay algo, pum, me quedo ahí. Y al final todos o se ponían uno al lado de otro o cada cual encontraba, había varias piedras, había de sobras
para que se encaramaran a respirar. Luego, al cabo de pocos segundos, cada cual tenía su posición sana y salva. Los otros no. No se podía salir del recipiente, las patitas resbalaban en la pared, lo cruzaban, lo bordeaban, se iban agotando hasta que al final no tenían energía y por eso se llama teoría de la resignación adquirida, se resignaban. Indefensión y resignación adquirida, es decir, no había defensa, me resigno, se dejaban morir, se iban al fondo. Los investigadores dejaban que fueran al fondo, pero no que murieran, es decir, les hacían que sus cuerpos tocaran, ¡cloc!, y entonces, ¡flash!, lo rescataban. Al día siguiente se juntaban los dos grupos en una piscina mayor de agua oscurecida con leche, en este caso sin piedras de apoyo. ¿Y sabéis qué se observa? He visto el vídeo. Es interesantísimo. Los que el día anterior tenían piedras nadan tranquilos. Nadan buscando la piedra. Si pudieran hablar, yo creo que dirían, ¿tú la has visto por aquí? No, pues estará por ahí. Con la certeza de que está en algún lugar. Si la encuentras, avísame. Mientras que los otros nadan azorados, angustiados, ahogados. Joder, la que me hicieron ayer, hoy otra vez. ¿Y sabéis qué hacen? Se rinden mucho antes. Que nade Rita. ¿Para qué voy a sufrir yo tanto? ¿Me dejo? Conclusión. Los que tenían piedras de apoyo el día anterior, el que menos aguanta, aguanta el doble que el que no tenía piedras. Pero algunos ejemplares aguantan 50 veces más tiempo del que menos aguanta del otro grupo. 50 veces. Van nadando, tiene que haber una piedra, macho. Yo ayer había, hoy tiene que estar. Vale, muy bien. ¿Y esto para qué, Rovira? Trasladémoslo a nuestro territorio. Queridas, queridos, ¿somos piedras de apoyo para nuestra gente? ¿Mi pareja me percibe como eso? ¿Mis hijos me perciben como eso? ¿Mis amigos me perciben como eso? ¿Yo percibo a mi amigo como eso? Porque si es así, yo puedo nadar en la incertidumbre, uno, sin angustia, y dos, en la confianza de que si no puedo más, alguien me sostiene. ¿Cómo carajo vas a pedir tú a tu gente que se comprometa si tú no eres para ellos esa piedra de apoyo? ¿Cómo quieres tú que la gente confíe en ti y se comprometa si tú no eres capaz de ser ese punto invisible que está ahí para cuando lo necesites? Solo es posible tejer redes de altos niveles de confianza cuando nuestra mirada hacia el otro es apreciativa y cuando somos simbólicamente ese punto de apoyo en momentos de necesidad. ¿Y eso en qué se traduce? La confianza, os decía, hace que las cosas vayan rápido, pero esto hace que nuestra resiliencia, que nuestra longanimidad, que es la capacidad de reiterar en la adversidad repetidamente, es decir, la longanimidad, palabra que hemos olvidado, es la resiliencia extendida en el tiempo. Es un sinónimo de magnanimidad. La segunda definición del Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española de longanimidad, la primera es capacidad de reiterar en la adversidad. La segunda, benignidad, clemencia, generosidad. Sin valores no puede haber valor. La psicología crea la economía. Pero es que hay más. Una mirada apreciativa, un punto de apoyo. ¿Para llegar a dónde? A una evolución, a una transformación, a un bien común, a una cultura, a una conciencia. ¿Cuándo nos transformamos? ¿Cuándo nos transformamos? ¿Se podría establecer una ecuación, un modelo muy simple que nos ayudara incluso a analizarnos a nosotros mismos o a nuestra gente si realmente estamos en un proceso de transformación? Cuando queremos emprender algo, cuando queremos iniciar algún reto, ¿qué tiene que darse para podernos transformar? Para bien, por cierto, porque yo me puedo transformar para mal, ¿no? Pues creemos sinceramente que la transformación implica necesariamente la combinación de varias variables. La primera es la actitud, la segunda el conocimiento, la tercera es la habilidad y la cuarta el compromiso. Dicho de otra manera, uno se transforma, por ejemplo, imaginemos que viene mi hija y me dice, yo quiero tocar la guitarra, papá, cómprame una guitarra. Yo le preguntaré, cariño, dime en una escala del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes? Un 7, déjalo. Con un 7 vas a perseverar 2 meses. Si me dices un 9 o un 10, te compro la guitarra. Me gasto los 200 euros que vale una guitarra mínimamente decente. Pero si no, no me hagas quemar el dinero que cuesta mucho de ganar. Pero con actitud no basta, porque tú puedes querer mucho, pero a lo mejor no sabes. Fijaros que es necesario amar para querer, para llegar a la voluntad. Yo quiero aprender.
yo quiero crear, yo quiero transformar. Pero ese quiero no es una declaración, es una proclamación. Tiene que ser una proclamación. Yo quiero de verdad. Ahí se moviliza la acción. ¿Qué hacemos cuando estamos enamorados? De verdad. Nos volvemos locos. Haríamos lo que fuera por conquistar a esa persona. Para bien. Luego está el psicópata, ¿eh? Me refiero a la gente de bien, ¿no? Pero cuando realmente amas y quieres algo para cuidarlo, porque para mí amar es cuidar, amar es inspirar, amar es acompañar, amar es cuidar. Amar no es solo decir te quiero, tiene que haber una acción, ¿no? Luego, aprender para saber, pero luego hace falta también hacer para poder. No me refiero al poder fáctico, sino esta persona puede, porque tiene una habilidad tan grande que se permite transformar la realidad. Y finalmente, hace falta desarrollar la capacidad de crear y delegar, de darle a otro lo que hemos aprendido para que la evolución siga. Fijaros que históricamente a las dos variables del centro se les ha llamado el talento. Hace unos años en España había mucho más dinero disponible en el mercado laboral que talento disponible. Hoy, por desgracia, hay mucho más talento disponible que dinero. Es más, el talento se ha convertido en una commodity. Es más, de nada me sirve a alguien con mucho talento si no tiene la variable que genera la tracción, como si fueran dos ruedas, aquí y aquí. De nada me sirve a alguien con mucho talento si no tiene un excelente talante, una excelente actitud en el presente y no es capaz, y de nada me sirve si no es capaz de compartir una visión que cree un carácter, una cultura, un entusiasmo, y todo eso con ética. Fijaros, hace falta inteligencia emocional y social, inteligencia lógico-racional, inteligencia práctica y operativa, inteligencia creativa y espiritual, inteligencia ética. Y la suma de todo eso genera una cultura. ¿Por qué se ha llevado a cabo el Open Your Mind? Porque las ganas eran 10 sobre 10. El conocimiento en la primera versión se fue aprendiendo. Hoy habéis hecho un congreso excelente. En todo se puntúa más de 8 sobre 10 o 9 sobre 10. ¿Qué habéis creado? Una cultura. Una cultura no se consigue gratuitamente, no se consigue por azar. Es una conquista. Es una conquista que implica cal y arena, esfuerzo y placer. Los mejores maestros que hemos tenido en nuestra vida eran personas que nos invitaban a esforzarnos desde el amor a la disciplina. Entonces el esfuerzo no es esfuerzo, se convierte en realización a través del placer. Y entonces ahí emerge la capacidad que tenemos de hacer que nuestro talento gane muchísimo por el talante. Esta persona tenía mucho talento, pero nadie sabe quién era. Se llamaba Ub Iwerks. Ahora, todo el mundo sabe el personaje que creó, o los personajes. Este creó a Mickey Mouse y a Donald y a Mickey. Pero le pilló en un momento en el que el señor Disney no tenía un duro porque los bancos no le financiaban, porque no creían que una película de animación como Blancanieves y los 7 enanitos pudiera tener éxito. Le retiraron todos los préstamos. Disney le dijo, hazte socio mío, porque era el mejor ilustrador, el mejor creativo. No, Walt, ¿qué me pagas por cada monigote? 150 euros. 150 dólares, perdón. Cobró los 150 dólares, que en aquel momento era un pastón. ¿Hoy qué vale Mickey Mouse? ¿Por qué? Porque Disney no tenía el talento, pero tenía la visión, tenía la ilusión. Él había sufrido mucho en su infancia y quería crear un escenario falso, pero que los niños vivieran como verdadero para olvidarse de su sufrimiento. Y ahí había un sentido que hizo que este monigote se convirtiera en un icono mundial. Este señor fue el verdadero creador de la lámpara incandescente, gracias a la cual nos estamos viendo y viendo la proyección. Pero hizo 3 prototipos, Joseph Swan, 3. Concluyó que era imposible crear el vacío de manera estable en una cámara de cristal. Tuvo que venir Edison y hacer 1048 ensayos. Depende de la biografía y de cómo se cuente. Algunos biógrafos dicen que fueron 400, otros consideran que los subprototipos valen y eran 1048. 1048 ensayos. Cuando se rompía la bombilla se arrodillaba y barría los cristales y los volvía a recomponer como un puzzle. Su jefe de ingenieros le dijo, señor, yo me siento un fracaso, llevamos 1000 prototipos, esto peta siempre, el oxígeno acaba entrando. Estoy harto. ¿No se siente usted un fracasado? Dijo, no, ahora sabemos 1000 maneras diferentes de cómo no hay que hacer una bombilla. Y Edison era el que decía a su equipo, los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Chúpate esa, Teresa. Es de Edison. Va el aplauso por Edison.
Este tío era el mejor ingeniero informático. Reíros de Steve Jobs y reíros de Bill Gates. Tim Patterson era un fuera de serie. Él fue el que creó el sistema operativo MS-2. Lo vendió por $50.000 a Bill Gates. En un mes, Bill Gates le dijo a Patterson, introduce 3 cambios. Lo vendió por $3 millones más una variable por licencia vendida a IBM. El mismo programa. Lo que el tío lo supo poner en valor y convenció a un gran fabricante para incorporarlo como un sistema operativo estable. Aquí, a veces, yo conozco gente con un talento genial, maravilloso en la escritura, en la fotografía, en el arte, pero no lo ven. O a lo mejor no tienen la vocación comercial, porque también es lícito. Hay grandes artesanos, orfebres, artistas, que son la leche, ¿verdad, Eloy? Pero que no les va, que ellos son felices en su taller, es lícito. Lo que es una lástima es que a veces que personas que tienen un valor extraordinario, pero no se lo creen. Cuando hay otros que son una mierda, que van a parar a la alta política y que se piensan que son la leche. ¿Sabéis? La cuestión es que la buena gente realmente se crea lo que vale, porque sin talante que acompañe al talento es difícil la transformación. Vivimos en una burbujita azul preciosa que da vueltas alrededor del Sol. Somos astronautas del planeta Tierra, sometidos a las inercias de la existencia. Encontré un estudio muy interesante a partir de una cita en un estudio. Luego, más tarde, vi que Luis Rojas Marcos lo había puesto en un libro maravilloso, La fuerza del optimismo. Pero cuando me empecé a meter en los temas de inteligencia emocional y social, yo tenía un maestro que era George Escribano, que conocía a un psicólogo que trabaja en la NASA, que se llama Tybee Kaller, y a otro que se llama Hedge Capers. Y George, mi maestro, un día me comenta, ¿tú sabes cuáles son las características fundamentales para la NASA, para entrar en una misión de alto riesgo? Y me pasó un texto de un journal de psicología. Y me resultó fascinante, porque si os las digo, no os van a sorprender. Aquí las tenéis. Aparte de ser un ingeniero o una ingeniera, una gran física, un gran físico, una gran farmacéutico, un gran comandante, una gran comandante, se necesita todo esto. Ahora os lo digo en pasiva. ¿Os imagináis un astronauta pesimista a bordo? En contexto, ¿eh? A tu lado, resoplando, con carraspera, haciendo así y diciendo, pues no sé yo si vamos a llegar, ¿eh? Bájate, tío. Déjame en paz. Eres tóxico. Fijaros. Optimismo, confianza, responsabilidad, emprendeduría, tranquilidad ante la incertidumbre, coraje o audacia, voluntad de trabajo en equipo. Todas son emocionales, todas son vinculares. Porque ¿qué es un crack de la física o de la informática si tiene que comandar ordenador? Claro, no van a poner a un usuario avanzado, van a poner al más crack. El problema que tenían las misiones Apolo es que ponían a gente con alto nivel de talento, tíos jóvenes, cachas, con un reconocimiento en su entorno extraordinario y a conquistar la Luna. ¿Qué pasaba? La que había un poco de estrés, llegaban a las manos y algunos al estrangulamiento, y no es broma. Con lo cual dijeron, o aquí tenemos en cuenta otro tipo de variables, porque el talento por sí solo, tú puedes tener a 11 tíos en un campo de fútbol, los mejores del mundo, pueden acabar dándose patadas en la espinilla en el propio equipo. Por lo tanto, tuvieron en cuenta las variables que vinculaban mejor a la gente. ¿Tú estarás bien con alguien al lado? Señores, ¿el optimismo nace de la inteligencia? No. Cualquier persona lúcida debería ser necesariamente pesimista. Yo el primero que cuando procuro ser lúcido digo, esto no tiene arreglo. El optimismo no nace de la lucidez, nace de la voluntad. Constato que esto está hecho polvo, pero lo voy a arreglar por mis santos. Lo he dicho bien. Porque quiero arreglarlo, porque la gente se lo merece, por mis hijos, por mi mujer, por mis amigos. El optimismo no se ancla en el sentido común, se ancla en la voluntad de dar sentido a la vida y de mejorar, en la fuerza del amor.
El veneno está en la dosis, la confianza es necesaria, cuidado con el narcisismo. Lo importante es que la gente se quiera, no que se guste, porque quien se gusta más que se quiere tiene un problema. Pero quien se quiere más que se gusta tiende a ser buena gente, porque es humilde. Porque además, si no se quiere, no puede querer a los demás. Estas variables no son elegidas al azar. Y yo personalmente os sugiero que las tengáis en cuenta a la hora de asociaros con alguien. Porque a veces los proyectos no se llevan a cabo, no se frustran por frenos objetivos, sino por frenos subjetivos que nacen precisamente de la carencia de esto. Y entonces, si hacemos las cosas, si creamos circunstancias, vendrá alguien que nos mirará y nos dirá, no, si lo que tú tienes es suerte. Y entonces le tendremos que decir no, y le haremos una fórmula matemática. Mira, le diremos, Séneca decía que la buena suerte se produce cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y le haremos una ecuación muy simple, ¿ves? En definitiva, traduciendo en términos matemáticos las palabras de Séneca, la buena suerte es la confluencia de dos variables, una variable endógena, es decir, que depende de mí, y una variable exógena, es decir, que no depende de mí. Porque yo, si estoy preparado, podré identificar una oportunidad, pero si no lo estoy, no lo veré. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo me preparo? Vamos al modelo de la transformación y para prepararse hay que trabajar la inteligencia emocional y social, la lógica racional, la operativa práctica, la creativa y espiritual y la ética. Así no es nada, pero hay que hacerlo. Tenemos toda una vida. Ahora bien, la oportunidad por definición depende del azar, porque esto es una variable que yo controlo, pero esta no, es completamente azarosa. Luego, si oportunidad es igual a azar, la sustituyo. Y tengo que buena suerte es la preparación que depende de mí por un azar que yo no controlo. El azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Schopenhauer dice lo mismo que Séneca, de otra forma. Y el sentido común lo avala. La vida es una dialéctica entre lo que yo controlo y lo que no. También lo decía Marco Aurelio, también lo dice Francisco de Asís, también lo decía Epícteto. ¿Pero qué es el azar? Si os dan un arco y 1000 flechas a cada uno y os dicen, dale la diana, y nunca nadie ha tirado con el arco y la flecha, y entre todos nos ponemos uno al lado del otro, como en El Señor de los Anillos, primera escena, y disparamos la flecha, y uno da en el blanco prístino, en el centro perfecto, ¿qué le diremos los otros? ¿Le has dado por azar o has tenido suerte? Nadie le diría eso si sabemos que Mario, por ejemplo, supongamos, es un gran arquero, y Mario la clava, diríamos, ojo, Mario, sí, tú lo harías, lo sé. Te digo si eres la leche. Y diríamos, Mario, coño, ¿cómo se nota que llevas 20 años tirando 1000 flechas al día? Luego, ¿qué ocurre con el azar? Que es inversamente proporcional a la preparación. Si mi preparación es nula, el azar es infinito, pero si yo tiro 10 flechas es 0,1. Si tiro 1000 es 0,001. Cuanto más preparado estoy en cualquier disciplina, reduzco el azar. Es evidente. ¿Estamos de acuerdo? Luego, si el azar... Espera, que ahora viene lo bueno, queridos. Gracias, Eloy. Yo también te quiero. Espera, Eloy, porque si el azar es inversamente proporcional a la preparación y lo sustituyo en la fórmula anterior que tengo, que buena suerte es preparación por azar, que es 1 partido por preparación, numerador se va con denominador y tachán, buena suerte es igual a 1. Entonces, no lo digo yo, lo dice Séneca, pero un amigo matemático yo decía que la buena suerte es una identidad, es un potencial que se despliega. Y me dijo, se lo demuestras matemáticamente, te invito a cenar. A cenar. ¿Cómo se lee esto? Aquí hay 400 personas con talento. Eso no basta. Porque lo que genera la transformación es la combinación del talento. Las variaciones con repetición, de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3 y de 1 a n, en 400 sujetos, y esto es combinatoria, dan como resultado una cifra similar al número de átomos que hay en el universo conocido. Luego, si os vais de aquí sin conoceros, saludaros, intercambiar tarjetas, habréis aprendido. Pero el potencial está en la red que unáis de talento, que haga que esa buena suerte multiplicada genere posibilidades impensables por la sinergia o la propiedad emergente que se deriva de ellas. 1 más 1 puede ser mucho más que 2. Esto me lo explicó Mario muy bien. Hidrógeno y oxígeno son gases, pero combinados dan el agua. Es eso que también explica Mario. Por lo tanto, la buena suerte es igual a 1 si ese 1 decide compartirla con los demás. Porque la buena suerte no es buena si no es compartida. Y ya casi para acabar. Cuenta un cuento que había un joven arquero que quería ser el mejor del mundo. Fue a ver al maestro local y le dijo, maestro, quiero ser el mejor. Es un cuento de Alejandro Jodorowsky. El arquero le dijo, para ser el mejor necesitamos 2 cosas. Una evidencia
y un entreno. La evidencia es que si le das a la luna como nadie le ha dado, serás el mejor arquero del mundo. El entrenamiento es que para que consigas eso tendrás que disparar cada noche 1000 flechas a la luna. Lo harás en dirección al mar para no dañar a nadie. Cuando las flechas caigan al agua, las irás a buscar. Te harás fuerte, musculado, resistente al frío. Tu visión de noche se agudizará, porque no solo le tirarás a la luna llena, no, eso sería 3 o 4 días al mes, no, le vas a tirar a la luna nueva, a la menguante, a la creciente, a todas, cada día, cada noche 1000 flechas. El arco te lo harás tú, las flechas las mejorarás tú. Así te convertirás en artesano arquero, en maestro arquero, porque quien quiere ser maestro tiene que serlo de la herramienta y del proceso. El chaval a rajatabla lo aplicó y le dijo, si no le das a la luna no me vengas a ver hasta dentro de 20 años. Cada noche no tiraba 1000 flechas, 2000, 3000, las iba a buscar. Algunas veces de las 3000 que había lanzado recuperaba 2998. 2 se habían perdido. Una había llegado a la luna, él no lo veía, no podía ver si una flecha estaba en la luna. Pasaron 20 años, fue a ver al maestro arquero. El maestro le esperaba sentado en su cabaña, en su humilde cabaña. ¿Qué muchacho, le has dado la luna? Dice, mire, pues no lo sé. Es que la verdad, yo creo que no, porque se me antoja que está muy lejos la luna. Y además es que si le he dado no lo veo. Por lo tanto, no soy el mejor. Y el maestro le dijo, disiento, tú has tirado no solo 1000, 3000, mira cómo se ha puesto tu cuerpo, mira cómo es tu visión. Todo el mundo en el reino y en todos los reinos saben en qué te has convertido. Y él dijo, ¿en qué? Dijo, en el mejor arquero del mundo. Porque lo importante muchas veces en esta vida no es tanto que nuestros deseos, es decir, que la flecha llegue a la luna, se realicen, sino lo que hace ese deseo para que nosotros nos realicemos. Habrá objetivos y anhelos que tendremos que no conseguiremos, la mayoría. Y que cuando estemos ahí diremos, ¿valía la pena pagar este peaje? No me lo imaginaba tan grande, pero tan grande o tan complicado o tan pequeño, me lo imaginaba de otra manera. Pero lo importante a veces no es tanto lograr lo que deseas, sino el camino que te has movido para llegar ahí, lo que te ha hecho a ti que te transformes. Os lo pondré en un ejemplo y para mí es el mensaje final, el impacto sistémico. Es esencial, porque todo esto ¿para qué sirve si no cambiamos el mundo? ¿Todo esto para qué sirve si realmente no generamos una onda que transforme? Un equipo de la cadena ABC siguió a la familia Hoyt durante varios años. Vais a ver 2 cortes, uno tras otro, enfundido en negro, de una entrevista que les hacen. Y veréis lo que ocurre, lo que se ha derivado de su acción, que ellos nunca habían imaginado que pasaría. Vamos a verlo. It's been 5 years since we first met the Hoyts, and they've yet to slow down. Dick and Rick still race almost every weekend, usually placing first or second in Dick's age group. Only now, they have even more competition on the course. These days, hundreds of families are pushing their own disabled children in races, inspired by the Hoyts' devotion. Are you ready to run? Huh? You know, I figured eventually people would start doing what we're doing, but I didn't think it would get as big as it is getting. What's that like to see? It's great to see because I know how Rick feels when we're out there competing and running. And now this is affecting other families that have children similar to Rick. And they've all got big smiles on their faces when they're out there competing and running. Over the years, people all over the world have reached out to the Hoyts. Every day, they receive more than 200 emails and letters thanking them for their inspiration. This is an email you got a couple of years ago. Dear Mr. Hoyt and Ricky, I lost my beloved husband of 25 years 4 months ago. It has been a pain that I cannot describe. Then I saw your video. The day I watched it, I had decided to just end it. And I had everything planned to the last detail. I'm here because of that video. I just wanted you to know that you and Ricky are 2 of my heroes. Thank you again. The subject heading is, You Saved My Life. You saved her life. Yeah. El señor Hoyt mismo dice que él nunca hubiera imaginado que lo que hizo por amor a su hijo, para darle un sentido a su vida,
luchando contra todo diagnóstico y esperanza, hubiera generado un impacto de inspiración a otras familias, incluso a una persona que en un momento determinado, hundida en un pozo de tristeza, decide suicidarse, pero decide seguir viviendo al ver ese vídeo. Así son nuestras vidas. No somos conscientes del impacto que podemos tener para lo bueno y para lo malo en la vida de los demás. Puestos a sembrar, yo diría que vale la pena apostar por la belleza, por la justicia, por la ética, por el sentido, por la palabra, por la cultura, por la ternura. Hay unas restricciones, el tiempo que nos ha sido dado y las capacidades que tenemos de darnos a los demás. Pero aunque solo cada día sembráramos una semilla que diera una posibilidad a otro de ver distinto y mejor, la vida vale la pena. Con los pies en el suelo, con la cabeza en las estrellas, con la voluntad de cooperar y poniéndole mucho corazón a lo que hacemos. Mucho amor y muy buena suerte. Muchas gracias.